parcial. Entonces no me pude traer la respuesta del laboratorio. Pero vamos a aprovechar entonces para dar el tema completo de los modos de extinción de la obligación tributaria. Hablar de modos de extinción de la obligación tributaria no es nada nuevo para ustedes, porque es un tema que han visto en derecho civil, derecho mercantil, laboral, puesto que los modos de extinción son generales, como son el pago, la confusión, la condonación, la compensación, la prescripción. Todos estos también operan en el derecho tributario. Ustedes ya saben lo que significa cada uno, pero hoy lo vamos a explicar desde el punto de vista del derecho tributario. Por ejemplo, en el derecho civil, vamos a empezar por el pago. En el derecho civil, la obligación de pagar algo siempre surge de un acuerdo de voluntades. En materia tributaria el pago no surge del acuerdo de voluntades. O sea, no hay un convenio, no hay un contrato entre el Estado y los sujetos pasivos. Todo lo contrario, el pago es una obligación que nace por una disposición unilateral del Estado, cuando crea la ley, y ahí establece el hecho generador. Y cuando nosotros nos ubicamos dentro de ese hecho generador, nos surge la obligación del pago del impuesto. ¿Cuál fue el acuerdo de voluntades? No hubo, fue una imposición. O se llaman impuestos. O sea, son disposiciones unilaterales creadas por el Estado y que al cumplir nosotros con los hechos generadores ahí contemplados nos surge la obligación del pago. No hubo ninguna cuestión de carácter contractual. En materia tributaria no existe ningún acuerdo de voluntades, siempre son disposiciones unilaterales que el Estado ha creado. Recuerden ustedes que el derecho tributario es un derecho público y como consecuencia todo lo que en él se dispone, como es el caso del derecho tributario, tiene carácter de obligatorio. Sin embargo, el pago en materia tributaria se considera la forma perfecta de extinguir la obligación tributaria. ¿Por qué se dice que es la forma perfecta? Porque por excelencia cumple con el fin principal de la existencia de los impuestos. Y es que solo mediante este modo de extinción es que realmente el Estado capta recursos, que es la principal razón de la existencia de los impuestos, generarle recursos al Estado. Y una vez el Estado con estos recursos puede satisfacer sus necesidades sociales. Por eso se dice que es la perfecta forma de extinguir la obligación. En las demás formas de extinción que vamos a señalar, el Estado no está recibiendo dinero líquido y exigible. ¿Por qué? Porque se dan ciertas situaciones, ciertas condiciones para que operen esos modos de extinción. El pago se puede considerar por un lado voluntario y por otro lado forzoso. El pago voluntario es el pago normal, es el pago que nosotros hacemos cumpliendo con el elemento temporal que señala la ley impositiva. Ahorita estamos en septiembre y el elemento temporal del IVA es pagarlo de pagar el IVA del mes de agosto es en el mes de septiembre. Estamos realizando un pago voluntario, no es forzoso, sencillamente estamos cumpliendo con la ley como profesionales del derecho. Sin embargo, el otro es el pago anormal o pago forzoso. ¿Por qué? Porque este es el que se hace fuera del elemento temporal que la ley señala, o sea, fuera del plazo que toda ley impositiva tiene para el pago de una obligación. En el caso del IVA en las compraventas dice son 15 días para el pago. Si lo hacemos dentro de esos 15 días, es un pago voluntario, sin presiones de ninguna naturaleza. Pero si nos pasamos 15 días, el pago se vuelve anormal porque aparte del impuesto vamos a tener que pagar
las sanciones correspondientes, como es el hecho de pagar el 100% del impuesto que no se pagó dentro del plazo legal establecido. A eso se refiere esto del pago voluntario y el pago voluntario normal o el pago forzoso o anormal. En materia tributaria, el pago se rige por tres principios. El principio de identidad. Esto lo que significa es que cuando nosotros cumplimos con la obligación tributaria, debemos cumplir con la prestación que es el objeto de la obligación y no otra. O sea, si yo voy a pagar en este momento que estamos hablando del IVA del mes de agosto, que lo tengo que pagar en septiembre, pues sencillamente cuando yo lleno la declaración en Declaraguate, el formulario, pues yo tengo que señalar en la parte que corresponde que estoy declarando el mes de agosto. Y ahí uno debe tener mucho cuidado porque se da el problema de que es tan rápido el sistema que cuando uno señala el mes de agosto y mueve el cursor, hay veces que como que se pasa trayendo uno o muy sensible el sistema y le cambia el mes y le pone el mes anterior. Y nosotros ya no nos damos cuenta y presentamos la declaración. ¿Cumplimos con pagar o declarar el mes de agosto? No. Lo que hicimos fue declarar el mes de julio. Y ustedes dirán, pero si el mes de julio ya está presentado. No, el sistema lo acepta, borra la anterior y acepta la que se está enviando después. Entonces ahí tenemos problema porque no se está cumpliendo con el principio de identidad. El otro principio es el de integridad. Este principio lo que nos dice es que no se considera pagada la obligación si no está pagada en su totalidad. Si yo tengo que pagar 550 y solo pago 500, la obligación tributaria no está extinguida. ¿Por qué? Porque no se tributó el total de la obligación. Y como consecuencia van a seguirse generando las sanciones, o sea, las obligaciones accesorias, como son las multas y los intereses. Para que se cumpla con este principio, entonces debe de estar cumplida totalmente la obligación en su monto. Y yo les puedo dar fe de que esos dos principios en la práctica se cumplen totalmente. Creo que les conté que yo presentaba mis declaraciones del impuesto sobre la renta. Y hace algunos años, cuando presenté mi cuestión de identidad, presenté la del mes, según yo, pero al mover el cursor me cambió el mes, yo no me percaté. Y entonces yo había incumplido y fui requerido por la SAT. Yo molesto, tomé mis declaraciones y llego y le digo a la señorita, ¿por qué me citan si yo tengo presentadas todas mis declaraciones? Por favor, me presenta la del mes tal. Con mucho gusto. Y cuando busco tenía dos declaraciones del mismo mes. Y entonces ella me dijo, eso es muy común. Eso es muy común. Usted aquí le sigue pendiente porque está presentando dos declaraciones del mismo mes. Por favor, solo haga una rectificación, pague los 15 quetzales y entonces ya solventa su problema. En el pago de integridad también me sucedió que eran 355 y en la rapidez que hacen las cosas declaré 350 como pago. El sistema lo acepta y cuando ya iba a archivar la declaración después de haber pagado, me di cuenta de que no había pagado la totalidad. Y entonces todavía estaba dentro del plazo y hice de nuevo la declaración y entonces borró la anterior y me dejó el pago como tenía que hacerse. Ahora bien, eso es un ejemplo claro de que no se cumplió con los principios de identidad y de integridad.
Pero hay un tercer principio, que es el de indivisibilidad. El principio de indivisibilidad lo que nos dice es que el pago de la obligación tributaria no se puede fraccionar. Se debe pagar la totalidad, tal y como habla el principio de integridad. Sin embargo, este principio tiene una excepción, y es que se pueden hacer pagos parciales siempre y cuando lo autorice la administración tributaria, el sujeto activo. El Código Tributario en el artículo 40 da la oportunidad para que los contribuyentes puedan realizar convenios de pago, y con las modificaciones que se le hicieron al Código Tributario se ampliaron los plazos, que antes eran de 12 meses y ahora son de 18 meses. Los únicos dos impuestos en los cuales no se aceptan los convenios de pago es en el impuesto de circulación de vehículos y en el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA es un dinero que no es nuestro. Acuérdense de la operación de débito y crédito. El IVA es un impuesto que nos han pagado nuestros clientes por los servicios que le estamos prestando, en el caso de nosotros, los abogados. Entonces ese dinero no tenemos por qué tenerlo nosotros, es como que nos estuviéramos dando un financiamiento, un autofinanciamiento, sin pagar impuestos sin pagar intereses de ninguna clase. Entonces, en el IVA no se permite los convenios de pago, y en el de circulación porque el monto es demasiado bajo para entrar en convenios de esta naturaleza. Tres principios: identidad, integridad e indivisibilidad. Veamos ahora las clases de pago. Vamos a hablar primero del pago por consignación. El pago, ustedes ya saben a qué se refiere la consignación, cuando el acreedor no nos quiere recibir el pago y no nos da una razón, no nos da una causa razonable. Pues en el derecho tributario es la misma situación. La consignación se recurre a ella cuando la administración tributaria no nos da una justa causa para negarse a recibir el pago. Entonces, en el artículo 38 sí nos dice concretamente cuáles son las dos situaciones que se dan o que se tienen que dar para poder recurrir a la consignación. Y esa consignación, cuando se va a realizar, nos tenemos que basar en la ley del organismo judicial, que es donde se establece el proceso de consignación para las consignaciones. La primera situación es cuando hay negativa por parte del sujeto activo a recibir el pago y no se puede cumplir con la obligación del pago del impuesto, porque nos están diciendo que previamente tenemos que pagar otro impuesto o pagar otra sanción. Eso no es aceptable. Si yo estoy pagando el IVA, no me pueden exigir que pague el impuesto de circulación, porque ya va a vencer el periodo, ¿no? Ese es asunto mío. La administración tributaria me tiene que recibir el pago, y si no me lo quiere recibir, entonces ahí sí procede la consignación. La otra situación que se da es cuando la administración o el sujeto activo se niega a aceptar el pago, argumentando que cumplamos con ciertas exigencias administrativas que no existen en la ley. Lean detenidamente eso del Código Tributario, lean entre líneas. Cuando nos están pretendiendo hacer que cumplamos con exigencias administrativas que no existen en la ley, ¿sí? En esos casos también no vamos a ceder a esa clase de presiones, y entonces recurrimos al órgano jurisdiccional a consignar el dinero. Luego tenemos en ese mismo artículo 38 al final el pago bajo protesta. Bajo protesta. Este pago lo que significa es que cuando no estamos de acuerdo con lo que nos está requiriendo la administración
u otros sujetos activos, nosotros podemos efectuar el pago, pero consignando en el recibo con el que está realizando el pago la frase pago bajo protesta. ¿Qué significa? Que eso nos está dando el derecho para que nosotros litiguemos en contra de ese sujeto activo y le demostremos en la forma correspondiente que lo que nos están pretendiendo hacer que paguemos y que hemos pagado no es lo correcto ni lo legal, para poder obtener entonces la devolución de lo pagado incorrectamente. Este pago bajo protesta no va a funcionar si no lo dice el recibo con el que se está realizando el pago. Entonces se consideraría un pago liso y llano, sin derecho a ningún reclamo. Entonces, una vez hecho el pago bajo protesta, entonces ahí sí. Este pago se ha utilizado mucho en cuestiones aduaneras. Ustedes saben que el que importa mercancías presenta su póliza aduanera y de una vez en esa póliza señala cuál es el arancel que se ajusta a lo que está importando. Sin embargo, es criterio de la administración aduanera cambiar esa fracción arancelaria que dice la póliza, que a su criterio no es la que corresponde. Y yo como importador no estoy de acuerdo, pero me urge, es materia prima la que tengo que nacionalizar, llevar a la fábrica. Entonces lo que hago es pagar con lo que ellos me están diciendo, el monto que ellos me están diciendo, pero lo hago bajo protesta. Y luego empiezo el trámite que establece el Convenio Centroamericano Aduanero para reclamarle a la administración aduanera, iniciar entonces el trámite ya para reclamar que ese pago, esa determinación que ellos están haciendo no es la correcta, que no es el arancel aplicable, a manera de que una vez que lo explique, la autoridad lo reconozca y me devuelva. Y si no me lo devuelve, pues ahí están los recursos que ya se pueden interponer, como en este caso va a ser un recurso de apelación y que posteriormente lo va a conocer el Tribunal Administrativo Tributario de Aduanera. Bien, ese es el pago bajo protesta. Luego viene otro pago, que es el pago por terceros. Está en el artículo 37 del Código Tributario. Este pago es aquel que puede realizar una persona, tenga o no relación directa con esa relación jurídico-tributaria que surgió con el destinatario legal del impuesto. O sea, no es como en aquel caso de la doctrina que citábamos de los sustitutos, que no tienen nada que ver con el hecho generador y resultan pagando el impuesto. Bueno, pues aquí está en el Código Tributario, reconocidos como pagos por terceros. Lo que sí les da el Código Tributario es el derecho que se puedan subrogar lo pagado. ¿Qué significa esto? Que una vez hecho el pago y hay una subrogación, le da el derecho para reclamarle al obligado principal del impuesto la devolución o que le regrese el dinero que él pagó de ese impuesto. Ese es el pago por terceros. Luego tenemos el pago a cuenta. Este está contemplado en el artículo 39 del Código Tributario. El pago a cuenta es dinero que nosotros estamos entregándole al fisco para amortizar a una obligación tributaria. El pago a cuenta es lo que yo les expliqué a ustedes el último día de clases, que está en el impuesto sobre la renta, que son los pagos trimestrales para todos aquellos contribuyentes que estén dentro del régimen de utilidades lucrativas, en el régimen donde se pueden a las rentas brutas restar todos los deducibles que la ley señala para obtener la renta imponible. Y que les dije, estos contribuyentes tienen la obligación que al finalizar cada trimestre
tienen que hacer una determinación parcial del impuesto sobre la renta para enterárselo al fisco en el mes siguiente. Y se tienen que hacer 3 pagos trimestrales, les dije, pero no se hace un cuarto. O sea, el cuarto trimestre no se presenta la declaración trimestral, sino que ya se presenta la declaración anual, donde va a resultar el total de la obligación tributaria del impuesto sobre la renta, restándole todo lo que trimestralmente se pagó. ¿Por qué no se llama pagos a cuenta en el impuesto sobre la renta? Porque en el pasado, en la ley anterior del impuesto sobre la renta, se dio una acción de inconstitucionalidad y que fue declarada con lugar. Y para evitar contradicciones y nuevos problemas legales, el legislador en esta normativa del impuesto sobre la renta le puso pagos trimestrales, acoplándose en parte a lo que dijo la sentencia en sus análisis para declararla con lugar. También tenemos que hablar de las retenciones que regula el artículo 41 del Código Tributario. Yo les expliqué que tanto en el IVA como en el impuesto sobre la renta se pueden hacer retenciones. Hay agentes de retención establecidos por la ley y otros que ha nombrado la Administración Tributaria de conformidad con una normativa que creó. Esto significa básicamente que cuando nosotros, en nuestro caso, nos van a pagar nuestros servicios, tienen ellos la facultad de retenernos el porcentaje que la ley señala, dependiendo de qué ley se trate. Y nosotros, les dije yo, tenemos el derecho a exigir que se nos entregue la constancia de esa retención. Ese es valor, es dinero líquido. ¿Por qué? Porque es la prueba de que ya hicimos parte del pago al retenernos ellos la cantidad de dinero que la ley les ha señalado. Y con esto más, encontramos ahí la situación de que al retenernos ellos tienen la obligación de declararle eso al fisco dentro de los 10 días siguientes al vencimiento de cada mes. A eso se refiere las retenciones del artículo 41. Pasamos ahora a otra forma de extinción de la obligación tributaria, como es el caso de la confusión. La confusión, saben ustedes que es cuando se dan en un solo sujeto las calidades de acreedor y deudor a la vez. Solo que aquí vamos a decir que la confusión es cuando los sujetos que participan en la relación jurídico-tributaria, sujeto activo y sujeto pasivo, se da en el sujeto activo la condición del sujeto pasivo y activo a la vez. O sea, la confusión nunca va a operar del lado del sujeto pasivo. La confusión solo va a operar única y exclusivamente en el sujeto activo. Y eso está establecido en el artículo 45. Un ejemplo. Constantemente en el diario oficial aparecen acuerdos gubernativos del Ministerio de Finanzas Públicas en el que acepta donaciones de inmuebles. Y en algunos pues dice que hay condición de que en ese inmueble se construya un centro de salud, una escuela, un mercado, varía. Otros no dicen nada, es una donación sin condiciones. Pero ¿qué sucede si ese inmueble, el propietario, no ha pagado el IUSI en los últimos 3 años? ¿El Ministerio de Finanzas se va a negar a aceptar esa donación? Nunca. Va a aceptar la donación. Y cuando ese bien ya esté inscrito al nombre del Estado, eso que se adeuda de IUSI, se lo adeuda el mismo Estado. Se está dando en el Estado la condición de acreedor y deudor a la vez. ¿El Ministerio de Finanzas le va a pagar el IUSI? No, no lo va a pagar. Se da dentro de la condición. Las herencias vacantes es otro ejemplo. Las herencias vacantes que señala el Código Civil y que también el Código Procesal Civil y Mercantil.
aunque eso en la actualidad es un derecho vigente no positivo, porque alguien que sabe de que hay un inmueble en el cual el propietario no tuvo ascendencia y no tiene descendencia, no va a ir a denunciar la existencia de ese lote. Al contrario, en la actualidad los toman en posesión y dentro de 10 años estarán haciendo el trámite de una titulación supletoria. Bueno, luego tenemos la condonación. La condonación, como siempre, nuestro Congreso es muy especial y algunas veces no llama a las cosas por su nombre. ¿Por qué? Porque la condonación no es más que el perdón de la obligación, de las obligaciones accesorias de los impuestos. Sin embargo, en Guatemala no se han creado decretos o condonación de obligaciones tributarias, por ejemplo. No, el Congreso les ha denominado amnistías fiscales. ¿Y en qué parte de la doctrina tributaria está ese concepto de amnistías fiscales? No existe. Solo aquí en Guatemala se da ese concepto de amnistías fiscales. Y que no es más que las condonaciones, o sea, el perdón de la obligación. Pero la doctrina se refiere al perdón de las obligaciones accesorias, multas, intereses, recargos. La doctrina dice que la condonación opera en materia tributaria, pero nunca en la obligación principal, o sea, la del pago del impuesto. Sin embargo, aquí en Guatemala se ha violado esta doctrina, porque hace bastantes años ya, ahí por los 90, se dieron amnistías fiscales en las cuales se condonaba la obligación principal y las accesorias de determinados impuestos que ahí se mencionaron. Y generalmente esas condonaciones fueron con un monto de 1,000 hacia abajo. Y la argumentación fue que era mucho más caro tener dentro del sistema o llevar los controles de esas cantidades mínimas de obligación tributaria principal, y que iniciar económico coactivos era mucho más costoso realizar el proceso que lo que realmente iba a ganar el Estado, o sea, el costo-beneficio. Y entonces declararon esas amnistías fiscales también para la obligación principal. Pero la doctrina, por lo menos en este siglo, yo no he visto ninguna amnistía fiscal que se refiera a las obligaciones principales. La condonación se va a otorgar por medio de una ley, o sea, creada por el Congreso de la República, cuando lo que se está perdonando son las obligaciones de multas e intereses para todos aquellos contribuyentes de la República que estuvieran morosos. O sea, es creada la ley para tener aplicación en todo el territorio de la República, para todo aquel que se encuentre morosos en el pago de un impuesto. Entonces, puede pagar el impuesto, la obligación principal, y no va a pagar nada de sanciones. O sea, cada quien decidirá si se acoge a esa ley o sencillamente sigue como deudor. El otro caso es cuando un particular, una persona en lo individual, quiere que se le perdonen las obligaciones accesorias. En esos casos no recurre al Congreso, sino que va a recurrir ante el presidente de la República para que le perdone las obligaciones accesorias. Y eso es completamente legal. Está contenido en el artículo 183, inciso R de la Constitución. O sea, esa es la facultad que tiene el presidente de la República de perdonar las obligaciones accesorias. Artículo 183, inciso R de la Constitución. Bueno, esto de la condonación lo van a encontrar ustedes en el artículo 46 del Código Tributario. Luego tenemos la compensación.
La compensación es cuando en el sujeto, cuando en la relación jurídico-tributaria, en los sujetos activos y pasivos, se da la misma condición a la vez. O sea, en el sujeto activo se da la condición también de sujeto pasivo y viceversa. En otras palabras sencillas, ambos se deben. Y como ambos tienen obligaciones mutuas, entonces surge la compensación, se extingue la obligación. Esto está regulado en el artículo 43. En el artículo 43. Y esta figura de la compensación se da en dos formas, según el Código Tributario. Hay una compensación general, y la compensación general opera en todos aquellos impuestos que son administrados, controlados por la administración tributaria. Y ante esa situación, si nosotros queremos compensar una obligación, no lo podemos hacer de hecho, sino que tenemos que hacer la petición a la administración tributaria. Por eso la general se refiere a impuestos que son controlados, administrados, fiscalizados por la administración tributaria. En estos casos, la solicitud de la compensación se hace ante la SAC. Y luego está la compensación especial en el artículo 44. Y esto se refiere a todos aquellos impuestos en los cuales no está involucrada la administración tributaria. Hablamos del IUSI, hablamos del impuesto de herencias, de los derivados del petróleo, del impuesto al turismo. Y en esos casos, dice el Código Tributario que la solicitud de la compensación se debe hacer directamente al Ministerio de Finanzas Públicas, quien es el que dará oportunamente la audiencia a los sujetos activos involucrados para que resuelvan lo que consideren pertinente. Este tema de la compensación, como se los dije a los compañeros de la otra sección, por favor pónganle atención, porque estos artículos que yo les estoy citando del Código Tributario y que son de lectura obligatoria para el examen del segundo parcial, yo les puedo preguntar en la parte teórica. Y entonces yo les puedo preguntar, cite las dos clases de compensación que señala el Código Tributario: compensación general y compensación especial. Como también les puedo decir, el Código Tributario señala que la administración tributaria puede resolver solicitudes de los sujetos pasivos en impuestos que administre para que se pueda extinguir la obligación y los demás agregados que tengan que hacer, para que ustedes me digan si es compensación general o compensación especial. Por eso se los estoy señalando. Pónganle atención a estas dos clases, a este tema de la compensación. Igual que las distintas clases de pago, puedo pedirles que me citen dos clases de pago de acuerdo al Código Tributario. Lo que sí nunca les voy a pedir es que me citen los artículos en los que está regulado. Yo siempre les he dicho que cuando ya se trata de involucrar artículos, pues debe tenerse a la mano la ley. Pero esto es parte de la cuestión doctrinaria, porque esto, si vamos a la doctrina, esos modos de las clases de pago, ahí las vamos a encontrar en la doctrina. O sea, el legislador no se los sacó de la manga para ponerlos en el Código Tributario. Y por último vamos a hablar de la prescripción. La prescripción, ya saben ustedes que es la extinción de la obligación por el transcurso del tiempo. Es el paso de los años los que nos libera de una obligación. Y esto, cualquier obligación. No hay ninguna obligación que tenga un carácter indefinido. Todas las obligaciones tienen un plazo de vencimiento.
Si son en contratos, lo dirá el contrato. Y si no lo dice el contrato, para eso se señalan los periodos de prescripción. Están en el Código de Trabajo, están en el Código Civil, están en el Código de Comercio, y en todos, incluso en lo penal, hay periodos de prescripción. O sea, ninguna obligación es indefinida. Todas tienen un plazo para que concluyan. Si alguien dice yo debo y toda la vida me voy a esconder porque no quiero pagar, no, hay un plazo en que ya el acreedor ya no le va a poder exigir el cumplimiento de esa obligación. Igual es en materia tributaria. El Estado, la administración tributaria tiene un plazo para exigirnos el cumplimiento de la obligación. Y si no lo cumple, no nos exige, no nos presiona, durante ese tiempo pues se va a extinguir la obligación, ya no va a tener el derecho a poder reclamarnos el pago de un impuesto. La prescripción opera para el sujeto activo como para el sujeto pasivo. Supónganse que ustedes hayan pagado de más en un impuesto y al estar haciendo su cierre de operaciones del mes se dan cuenta de que se pagó de más. Entonces, es una cantidad significativa. Puede haber sido error del contador o de cualquiera de los que esté dentro de la operatoria del pago del impuesto. Pero eso no significa que no puedan reclamar la devolución. Pero la devolución la pueden reclamar dentro del plazo que la ley les da y que son los periodos de prescripción que en el Código Tributario se señalan. Entonces, ¿cuáles son los periodos de prescripción que señala el Código Tributario? En el artículo 47 y 48, de 4 años y 8 años. A la de 4 años se le llama una prescripción de carácter general. O sea, vamos a decir, es una clase de prescripción general. Y este periodo se le aplica a todos aquellos sujetos pasivos que se encuentran inscritos en el registro tributario unificado, o sea, son perfectamente identificables. 4 años. Pero la que señala el artículo 48 es de 8 años y se le llama especial. Y esta opera para todos aquellos sujetos que no están inscritos en el registro tributario unificado, el RTU. Y entonces aquí el legislador dijo, démosle a la administración tributaria más tiempo, porque esto no va a ser tan fácil que se puedan localizar. Un ejemplo, aquellos sujetos pasivos en situación especial, ¿se acuerdan que les mencioné las sociedades de hecho? Por ejemplo, esas no están en el registro tributario y el Estado va a ser más difícil localizarlos. Sin embargo, ahora con esos mecanismos, esos programas cruzados que tiene, de información cruzada que tiene la administración tributaria, pues le es mucho más fácil ubicar a todos estos sujetos que operan evadiendo el pago del impuesto al no estar inscritos en el RTU. Y hay un último plazo de prescripción, que es la que se refiere a las sanciones, y este periodo es de 5 años. O sea, la administración tributaria no va a tener 4 años para reclamar el pago de una sanción, sino tiene hasta 5 años. Y se entiende porque es un incumplimiento en que incurren los sujetos pasivos. Sin embargo, a pesar de que hay plazos de prescripción, no significa que la administración tributaria o los sujetos activos puedan interrumpir esos plazos. El artículo 50 del Código Tributario señala 9 causas para interrumpir la prescripción. Por ejemplo, viene la administración tributaria e interpone una demanda económico coactiva. La sola interposición de la demanda no interrumpe la prescripción. Se va a interrumpir hasta que se notifica. En ese momentito la está interrumpiendo. El periodo está prescrito.
y le llega un requerimiento de pago a un su cliente, y ustedes vienen y ven el requerimiento y no tienen miedo de pelear contra la administración tributaria, y entonces le dicen a su cliente: pelear contra la administración va a llevarlas de perder, eso es difícil, después lo van a obligar a pago de costas, corren los intereses en mayor cuantía y les pone todo el panorama negro. Lo mejor es que vaya usted a la administración y pida hacer un convenio de pago. Desde el momento en que firmó el convenio de pago, usted lo obligó a que prácticamente interrumpiera el periodo de prescripción. Y ese periodo de prescripción va a empezar a correr nuevamente hasta el vencimiento, a partir del vencimiento del plazo del convenio de pago. Otra forma es cualquier gestión que ustedes hagan ante la administración tributaria en determinado impuesto. Ustedes mismos están interrumpiendo el plazo de prescripción. Y hay otros más ahí que por favor los leen, están en el artículo 50. Ahí hay 6 causas más que interrumpen la prescripción. Dice el artículo 51 que si ustedes les notifican o les requieren, ya sea extrajudicial o judicialmente, una cantidad de dinero proveniente de impuestos que ya está prescrito de acuerdo a la ley, pero que ustedes no se manifiestan sobre que ya opera la prescripción, entonces este artículo lo que señala es que al sujeto pasivo se le tiene por renunciar a esa prescripción. O sea, ya se aceptó el pago, se aceptó el hecho de que le debo a la administración. Si ustedes les llega a un cliente con un requerimiento de pago, todavía administrativamente hablando, lo analizan y ven que ya operó la prescripción, no lo manden a hacer un convenio. Todo lo contrario. El artículo 53 dicen que la prescripción se puede hacer valer por excepción. Entonces ustedes tienen que contestarle a la administración tributaria con un escrito interponiendo la excepción de prescripción. Igual si les plantean un económico coactivo y les llevan la demanda, el primer análisis que tienen que hacer es ver si lo que les están reclamando no está prescrito. Y si está prescrito, lo que tienen que presentar es una excepción de prescripción. Este tema ya del económico coactivo lo voy a ampliar cuando estemos en la parte procesal. O sea que el artículo 53 establece que la prescripción se puede hacer valer mediante las excepciones. Pero también señala otra forma, y que es la acción. ¿Cómo así la acción? La acción es cuando no están haciendo de parte de la administración el hecho de pretender interrumpir la prescripción, sino que su cliente sabe que hizo ciertas declaraciones que están algo torcidas y que ya pasó los años en que la administración le pudo haber ido a revisar, y entonces necesita que se declaren que están prescritos, y entonces lo que hay que hacer es presentar un escrito pidiendo que se declaren prescritas determinadas obligaciones que sucedieron en tales tiempos, que se presentaron las declaraciones en tales tiempos. Y a eso se llama interponer la prescripción por acción, porque están haciendo del contribuyente la acción para hacer valer la prescripción. Esta es pregunta clásica en el examen de teoría del segundo parcial. Cite las 2 formas en que se puede hacer valer la prescripción según el Código Tributario: acción y excepción. Por favor, lean detenidamente todos esos artículos que les señalé
Y el próximo día voy a dar las respuestas para los que no han terminado. Todavía tienen chance de responder el laboratorio en las preguntas que les faltan. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan ustedes buena noche.